Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Los dioses vuelven a entrar a la sala de cine, caminando con las cabezas en alto, pecho inflado y un aire de superioridad. La victoria de Apolo les devolvió un poco de orgullo. Zeus, riendo con satisfacción. Así se hace. Apolo demostró que el sol de los dioses nunca se apaga. Ares, golpeándose el pecho con fuerza. Jajaja. Eso sí fue una lección. Un dios no se arrodilla ante nadie, y mucho menos ante un humano. Loki, riendo burlón. Vaya, al final resultó que Apolo no solo sirve para brillar y cantar, también para partirle la cara a un mortal. Shiva, levantando las manos, animado. Sí, hermano. ¡Qué espectáculo! Esa pelea me devolvió las ganas de bailar otra vez. Hades, con calma, aunque con orgullo en la voz. La luz de Apolo hoy venció, y en su resplandor, se recuerda que somos dioses. Apolo, en el centro de todos, con una sonrisa arrogante. ¿Por fin me respetan, eh? Ya era hora. El sol no necesita presentación, solo obediencia. Hermes, riendo mientras reparte palomitas. Bueno, disfruten su momento de gloria, que todavía quedan combates, y ya saben cómo es el destino. Caprichoso. Rebané a la serpiente de 8 cabezas, y de su cuerpo emergió un arma sagrada. Desde entonces, todo aquel que empuña un sable reza al dios de la espada. Soy un asesino por naturaleza, Osaka y Kyoto probaron de mi katana. Desde entonces, todo aquel que empuña un sable reza al maestro de la espada. Ya van a ver en... Las luces de la sala se encienden otra vez, los dioses acomodándose con murmullo y expectativa. La pantalla aún apagada, cuando de repente entra Susano, confiado, con una espada en la mano y una sonrisa retadora. Susano, levantando la mano con seguridad. Buenos días, vine yo, el que va a ganar. Zeus, arqueando una ceja, medio divertido. Vaya entrada, muchacho. Mucho ruido, pero espero que no termines como otros. Poseidón, cruzado de brazos, molesto. TCH, ese engreído. Siempre hablando como si ya tuviera la victoria asegurada. Hera, mirando con cierta curiosidad. Al menos confianza no le falta. Pero veremos si esa espada es tan afilada como su lengua. Shiva, riendo mientras se inclina hacia adelante. Ja. Eso me gusta, hermano. Así se entra a un combate, con los pies firmes y sin miedo. Loki, con tono sarcástico. Buenos días, dice, más bien que se despida, porque si el humano es tan bueno con la espada como dicen, la cosa va a estar muy pareja. Hermes, apuntando hacia la pantalla que empieza a encenderse. SHHH, silencio. Ya va a empezar la presentación del humano, otro espadachín, ¿eh? Esto sí se va a poner interesante. Ares, golpeando su lanza contra el suelo con fuerza. Por fin un duelo de guerreros verdaderos. Nada de trucos ni poderes raros, acero contra acero. Acción el capitán de la primera división. Después de tanto luchar hasta saciar mi corazón, como siempre me dejo llevar por la emoción. Ganando hasta tu rango, parece que para un dios soy muy veloz. Bien, supera mis expectativas. Te descuidas un segundo y estoy arriba. Tu ofensiva es mi ofensiva. Usa mi... Hades, levantando las manos. Ey, cálmense un segundo. Ni siquiera dejaron empezar la presentación y ya se están madreando. Parece que tenían guardadas esas ganas desde hace rato. Zeus, con una risita seca. No sería raro. Entre dioses, a veces es más difícil aguantarse que luchar contra los humanos. Shiva, señalando a Poseidón y Hades. Y mírenlos, parecían listos para darse de golpes aquí mismo. Poseidón, frunciendo el ceño. No me provoques, hindú. Yo no pierdo el tiempo con palabras. Ares, tronándose los nudillos. ¿Palabras? Yo ya estaba pensando en darte un calentamiento antes del combate, Susano. Susano, riendo fuerte y acomodándose la espada. Ja. Con gusto, cuando quieras. Pero primero déjenme terminar con el humano, después hablamos. Hades, con voz grave, imponiendo silencio. Basta. Guarden sus fuerzas para lo que importa. Si quieren sangre, pronto la tendrán. Hermes, tratando de aliviar el ambiente. Exacto, relajen los músculos, que la pantalla recién está empezando. No queremos que esta sala acabe en ruinas antes del combate real. Loki, riendo por lo bajo. Aunque, admito que sería divertido verlos madrearse aquí mismo antes de la pelea. Hera, mirándolo con desdén. Claro, tú siempre disfrutando del caos ajeno. Propio cuerpo en mi contra, ¿cómo me motiva? Esta matanza será la más divertida. Mi
muevo entre los techos. Soy un monstruo, lo has hecho. Nunca me dejo alcanzar, no te lo tomes a pecho. Me hierve el cuerpo, la sangre, la piel y lo aprovecho. Hasta que te rebane, no podré estar satisfecho. Esa es mi famosa. Susano, con una sonrisa desafiante, voz grave y retumbante. Sí. Así me gusta. Quiero que pelees con ambición de acabarme, ven con todo lo que tengas. Alza la espada y la apunta hacia la pantalla, como si retara al humano. Zeus, alzando las manos, con cara de susto y medio riéndose. ¡Ey! Cuidado con eso, muchacho. No nos vayas a partir la pantalla, que no hay repuesto y después nos quedamos sin función. Loki, riendo con burla, mirando a Susano. Jajaja, míralo, tan emocionado que parece que ya perdió la cabeza. Oye, Susano, esa espada no atraviesa la pantalla, ¿eh? Aunque me encantaría ver a Zeus corriendo si se rompe. Poseidón, con tono frío, mirando de reojo. Ridículo. Un dios apuntando su arma a un reflejo, no hay honor en eso. Ares, golpeándose el pecho, animado. No. Déjenlo, así me gusta. Esa hambre de pelear es lo que distingue a los verdaderos guerreros. Susano, que tiemble esa sala con tu ambición. Hermes, moviendo la cabeza con sarcasmo. O que tiemble el presupuesto, porque si rompe la pantalla yo no pienso pagar. Hera, cruzando los brazos, con fastidio. Dioses jugando como niños, y luego se preguntan por qué los humanos se burlan de nosotros. Hades, con tono sombrío, mirando fijo a Susano. Mientras esa espada apunte a la pantalla y no a mí, no tengo problema. Pero recuerda, hermano de tormentas, las palabras de un dios deben pesar más que sus impulsos. Susano, sin bajar la espada, riendo con fuerza. Calla, Hades. Hoy no pienso medir palabras. Hoy quiero fuego, sangre y acero. Y ese humano va a dármelo. Tocada de 3 fases que parecen golpear a la vez. Te comerás las 3. Has despertado el horizonte en Murakumi. Solo tú puedes ver su poder. Eres digno de enfrentarte a él. Estoy en mi mejor forma justo para dar la cara. Mostrarle bien el arte de destacar carne humana. En mi tiempo la sangre muy fácil se derramaba. Me divierte más cuando la presa suaviza su espada. Hermes, apoyado en su bastón, con la boca entreabierta. Vaya, incluso yo estoy hipnotizado. Cada choque se siente como si partiera el aire mismo. Ares, apretando el puño, con los ojos brillando. Eso es. Así debe ser. Espadas que hablan más fuerte que las palabras. Esta intensidad me hace hervir la sangre. Hera, aunque firme, sus ojos siguen la pelea sin parpadear. Es grotesco, pero imposible apartar la mirada. Parece más un ritual que un combate. Shiva, moviéndose inquieto en el asiento, sonriendo. Jajaja, sí, así se pelea. Cada golpe tiene la rabia de 1000 batallas. Esa energía me enloquece. Odín, serio, apoyado en su lanza, murmurando. El humano no solo resiste, responde con la misma fiereza. Es un mortal, pero, su espada danza como la de un dios. Poseidón, apretando los dientes, casi sin pestañear. Insolente, que un humano iguale a Susano en intensidad es una ofensa. Pero aún así, su voz baja un poco, es fascinante. Loki, con una sonrisa torcida, recostado en la butaca. Mírenlos, todos como estatuas. ¿Quién diría que un simple cruce de espadas hipnotizaría incluso a los más orgullosos? ¡Ja! ¡Qué delicia! Zeus, apoyándose hacia adelante, con una sonrisa inquietante. La sala tiembla con cada impacto, así es como debe ser. Dios contra humano, vida contra vida, esto es el verdadero Ragnarok. Hades, en voz baja, sombría. Intenso, pero detrás de cada golpe hay dolor, hay propósito. Por eso los dioses y los hombres no pueden apartar la vista. Susano, en la pantalla, riendo mientras choca su espada una y otra vez. Sí. Muéstrame más. Hazme sentir que estoy vivo, humano. La postura que adopta no tiene forma. Es imposible saber cuándo va a atacar tu sombra. Pero bajar así la guardia puede ir en tu contra. Frente a la muerte tantas veces que una más ya no me importa. Y así por fin te corta, mi espada corta y fina. Su dios se postra, estoy a su medida. Reconocer el talento ajeno no es deshonra. Todos tenemos algo que aprender en la vida. Nací siendo Zeus, golpeando el bastón contra el suelo, incrédulo. No mames. Susano, el dios de las tormentas, arrodillado ante un mortal. ¿Qué carajos estamos viendo? Loki, riendo a carcajadas, doblándose de la risa. Jajajaja, el invencible Susano puesto de rodillas. Esto es mejor que cualquier chiste que haya inventado en mi vida. Ares, furioso, de pie. Inaceptable. ¿Cómo permites que un humano te humille así? Levántate, maldita sea. Hermes, tapándose la boca, con una sonrisita nerviosa. Aunque, hay algo en las palabras de ese humano. No es solo burla, está enseñando. La vida es para aprender, curioso mensaje en medio de un vuelo. Hades, con el ceño fruncido, voz baja pero firme. El dolor de arrodillarse no es humillación si lo transformas en sabiduría. Quizás, ese humano comprende lo que muchos dioses olvidaron. Shiva, meneando la cabeza, medio riéndose, medio impactado. Susano, cabrón. Ni yo me imaginaba que un humano pudiera hacerte doblar las rodillas. Pero oye, el desgraciado tiene razón. Poseidón, bufando, con rabia contenida. No me importa su mensaje.
Ver a un dios en esa posición me enferma. Apolo, riendo con burla. Jaja, el pobre quedó arrodillado y encima dándole clases de filosofía el humano. Qué espectáculo tan patético, y brillante al mismo tiempo. Perfección como dios de la espada, pero un simple humano me hizo ver que me equivocaba. Yo siendo su inspiración en verdad no sabía nada, así que pedí por favor al niño que me enseñara el arte de la espada, logro que me emocionara. Así que renuncié a mi título y abrí mis alas, absorbiendo el conocimiento de cada estocada. Quiero... Hades, jajajaja. No puede ser, qué ridículo. Susano, ¿en serio renunciaste a tu divinidad por aprender de un simple mortal? ¡Qué vergüenza! Zeus, riendo con fuerza a Hera, ahora todo tiene sentido. No fue porque te faltara poder, fue porque te faltó orgullo divino. Hera, con desprecio, vaya deidad tan patética, tu panteón entero es una bola de pendejos, Susano. Loki, aplaudiendo burlón, qué honor, qué gloria, qué estupidez. El dios que prefirió ser alumno de un humano. Deberías cambiar tu título a aprendiz celestial. Thor, frunciendo el ceño aunque duela admitirlo, lo que hizo no fue cobardía. Aprender de un humano, significa ver más allá de nuestra arrogancia. Odín, mirada fría, un dios que no se comporta como dios, deja de serlo. Eso es ley. Poseidón, siseando con rabia inaceptable. Rebajarse así es imperdonable. Shiva, riendo fuerte mientras se limpia los mocos, jajaja. Dios santo, Susano. Eso sí fue raro, pero también admirable. No cualquiera tiene los huevos para arrodillarse y aprender. Buda, sonriendo calmado, yo lo comprendo. La humanidad enseña cosas que incluso los dioses ignoran. El que se burla de eso, nunca verá la verdad. Hades, con voz grave y seria, quizás perdiste tu título de dios, Susano, pero ganaste algo que pocos aquí entenderán. Una lección que marca para siempre. Agradecerte, niño, haré que te apasione. Intenta entrar en mi rango, no hay cojones. Puedo entrar y salir cuando quiera, no puedes darme aunque te lo propone. Pero si existe su corte hacia afuera. ¡No te mueras! ¡Que me decepcione! Si no lo hubiera esquivado ya estaría muerto. Gracias por esto. ¡Mi niño demonio está hirviendo! Me alegra que la bestia al fin esté saliendo. Gracias a tu enorme pasión mi cuerpo arde por dentro. ¿Crees que atacaré de... Loki, riendo con burla, jajaja, no me digan nada, esto deja en ridículo a lo de Poseidón. Fue un chiste a comparación de esta locura. Hera, arqueando una ceja, pues, debo reconocerlo. Aquí hay pasión y fuerza, Poseidón nunca mostró eso. Solo arrogancia. Zeus, golpeando la pierna mientras ríe fuerte a Hera, Poseidón parecía un pez fuera del agua, y ahora miren esto sí que es un combate digno de dioses. Shiva, bailando emocionado, sí. Me encanta. Poseidón, aprende, hermano, esto es lo que pasa cuando peleas de verdad. Hades, voz grave, con un dejo de tristeza, hermano, tu caída fue dura, pero debo admitir que este duelo supera lo que mostraste. Artemisa, mirando seria la pantalla, sí, debo decirlo. Aquí hay más respeto que en la ridícula arrogancia de Poseidón. Thor, apretando el mango de Mjolnir, la diferencia es clara, este humano lucha con el corazón, Poseidón solo con soberbia. Buda, sonriendo con calma, justo como lo dije antes. Cuando tu fuerza viene del ego, caes. Cuando viene de propósito, haces historia. Hades, levantándose exaltado, exacto. Así se pelea. Esto es sangre, sudor y guerra. Poseidón fue una broma en comparación. Odín, cerrando los ojos, HMPH, qué vergüenza. La derrota de Poseidón fue solo el reflejo de un dios que se creyó demasiado grande para aprender. Frente y vas a morder el anzuelo. Solo quiero ver de acero ese corte, pues sé que puedo salir con vida otra vez y acercarme sin ningún miedo. Ya que ese corte es demasiado lento para lanzarlo de nuevo. Su divinidad tendrá que quitarse de encima un Oni. Tú no puedes reconocer los patrones. Yo sí. Viviendo enfermo, luché sin aliento y al fin siento que por primera vez están viendo al verdadero Kitasolji. Hades, ¿qué haces, Susano? No retrocedas, maldita sea, ese humano no puede arrinconarte. Hermes, riendo nervioso, vaya, parece que el dios de las tormentas no esperaba tanta presión. Indra, vamos, Susano. Acábalo de una vez, muestra quién es el verdadero maestro de la espada. Loki, burlón, jajajaja, pero míralo, parece un niño perdido. Ese humano lo está obligando a bailar hacia atrás. Hera, con desdén, así es como piensas ganar, Susano. Si sigues retrocediendo, acabarás de rodillas igual que Poseidón. Shiva, emocionado, sacudiéndose los brazos, no, Susano, no retrocedas. Dale duro, carajo, que esa espada tuya no es para adorno. Apoyo, con sarcasmo, qué decepción, pensé que la tormenta arrasaba, no que se echaba para atrás como si le lloviera encima. Zeus, riendo fuerte, golpeando el suelo a Hera, vamos, Susano, no dejes que un humano te empuje hacia atrás. Devuélvele el trueno. Hades, serio, con voz grave, si retrocedes ahora, habrás perdido más que una batalla, perderás tu honor como dios de la guerra. Buda, con calma, mirando fijo, Susano, no retrocedes por miedo, retrocedes porque estás aprendiendo. Pero cuidado, el precio del aprendizaje en el Ragnarok es la vida. Te atrapé, enano.
Tu vida en la palma de mi mano. Fuiste muy descuidado. Alejarme saldría muy caro, así que atajaré de frente, rompiendo su disparo. El próximo ataque va a generar la ruptura. ¡Qué emoción! ¡Que gane la mejor postura! Con un tajo bajo Me está obligando a que suba, pues el perímetro aéreo es zona de muerte segura. Es lo que... Odin, eso, Susano. Ya lo tienes, la vida de ese mortal está en tu palma, acábalo de una vez. Artemisa, cruza los brazos, sería vaya, al fin parece que se puso serio. Ahora sí vamos a ver cuál postura de espada es la verdadera. Ares, golpea el suelo con fuerza sí. Ese es el Susano que quiero ver. Hazlo pedazos, demuéstrale lo que significa enfrentarse a un dios. Hermes, riendo uff, esto se puso bueno, las dos posturas frente a frente, esto es como ver la historia de la espada decidirse aquí mismo. Loki, burlón, con sonrisa torcida jajajaja, vamos, Susano, demuestra que tu postura es la definitiva, porque si fallas, ese humano va a partirte en dos. Hestia, mordiéndose las uñas ay, por todos los cielos, esto ya no parece una pelea, parece una lección de vida. Zeus, tronando su risa perfecto, Susano. El Ragnarok no necesita medias tintas, o acabas con él ahora o no te levantarás jamás. Hades, con voz grave veamos, hermano de tormentas, si tu postura es tan divina como aseguras, este será el momento de probarlo. Buda, medio sonríe, con calma al final no importa qué postura sea mejor, lo que importa es quien la sostiene con mayor convicción. Quiero que pienses, apunta tu pie y sientes que pierdes el equilibrio de repente. Vuelo media planta suficiente, despego nuevamente. Eso ganar cueste lo que me cueste. De nuevo me iré así, me marcharé sin cumplir lo que le prometí. Aún no lo he dado todo, aún no me quiero ir. Volveré a dejarlo solo, ¡me niego a morir! Únete conmigo, así será poético. El demonio en mi interior me hará un samurái auténtico. Mi futuro, mi presente, mi pasado. Recupera el potencial que en vida me fue arrebatado. Zeus, ¿qué demonios es eso? Un humano cargando con semejante bestia adentro. Apoyo, se tapa la cara con una mano jajajaja, esto se salió de todo cálculo. Ni siquiera un dios entra con ese dramatismo. Era, indignada un humano poseído por un demonio en plena batalla contra un dios. Esto es una falta de respeto a la divinidad. Susano, se levanta, apuntando con el dedo a la pantalla gas. Trátenme en serio. No es cualquier combate, ese poder merece ser reconocido. Odin, serio, con voz pesada e interesante, no es un simple mortal, es un recipiente. Eso lo convierte en un adversario digno. Loki, riendo entre dientes esto sí me gusta. Un humano demonio contra un dios. Ahora sí que el Ragnarok parece un circo divino. Hestia, asustada madre mía, si eso lo controla, podría borrar hasta montañas enteras. Hades, golpeando la mesa perfecto. Eso es lo que quiero ver. Un enemigo que haga sudar a un dios. Buda, sonríe sereno jajaja, parece que el destino de la espada no se decidirá solo con técnica, sino con el alma que cargan dentro. Espíritu libre hace que enciendan ambos corazones. No puedes seguirme el ritmo, ataca con todas direcciones. Combos imposibles que dejan al mejor sin opciones. Y que te harás como si atacaran mis dragones. Respira, ya superé el límite humano. Volé cual Milano en su vida. Al fin pude llegar donde nadie llegó en su vida. Muchas gracias, el duelo me ha guiado hasta la cima. Una estocada más sentirá el pico del alcohol. Esta velocidad superó a la de Dios. De tanto defender, tu acero se agrietó. Y ahora sí vas a entender que soy el destacador. A pesar de tu enfermedad no renunciaste. Rendirme acá me convertiría en un cobarde. Si yo le hablando, sé que va a hablarme. Soy el dios de la espada, ella siempre va a acompañarme. Esta es la emoción más grande que pude sentir. Poseidón, ¿pero qué? Esa espada no aguanta nada. ¿Acaso está hecha de papel mojado? Loki, carcajada fuerte jajajajaja, Susano, hermano, no me digas que fuiste a la tienda del inframundo y compraste la versión barata. Era, con burla elegante vaya vergüenza. Un dios con una espada que se desmorona ante un mortal, ni los herreros de aldea fallan así. Hades, no jodas, Susano. ¿Cómo se va a quebrar tu espada en pleno combate? Eso es humillante. Zeus, riendo con estruendo jajajajaja. ¿Qué es esto? Un dios con armas recicladas de los mortales. Susano, gritando con furia hacia la pantalla cállense. No es la espada la débil, es el poder de ese humano el que es descomunal. Odin, más serio, acariciando su barba Susano tiene razón. Esa no es debilidad del arma, es la fuerza del demonio en ese hombre. Hermes, con sorna igualito, cuando un borracho culpa al suelo por caerse. Buda, medio sonriente no importa si se quiebra la espada, lo importante es la voluntad que sostiene la hoja. El rival más fuerte y digno de enfrentarse a mí. El código de un samurái. El temple de un espadachín. Cualquier ataque ahora mismo puede definir el fin. No me puedo ir, cortaré más distancia. Este duelo es mío, mi espada te alcanza. El último ataque de mi vida. Y mi cuerpo ya no avanza. Solo puedo darte las gracias. Hades, no. Otra derrota más. Maldita sea. Era,
golpeando el asiento con rabia. ¿Cómo es posible? Un dios arrodillado ante un simple mortal. Loki, riendo pero nervioso. Jajajaja, no, esto ya es un circo. Estamos quedando como bufones frente a la humanidad. Poseidón, furioso, inaceptable. Primero yo, luego Hades, ahora Susano. Nos están escupiendo en la cara. Zeus, apretando los dientes. No puede ser, tantos siglos de gloria, y ahora caemos uno tras otro. Indra, gritando no, no, no. Esto no puede estar pasando. Los dioses no pierden contra humanos. Hermes, intentando calmarse pero riendo con ironía, pues parece que ahora sí pierden, y con estilo. Odín, golpeando su bastón contra el suelo. Silencio. Cada derrota trae vergüenza, pero también advertencia. Estos humanos no son los mismos de antes. Susano, débil, desde la pantalla mientras cae. Perdónenme, no pude sostener la espada hasta el final. Todos los dioses. No. Fin del mundo.